luego hay departamentos que esto no se puede desarrollar. A ver, ¿cómo vale para que el sonido, como no tenemos micrófono? Ahora la puerta no se acaba de salir de clase en un momento determinado, ya la veo. Porque aquí sí que seguimos con las clases presenciales. Sí, sí, aquí la presentaría es hay que cambiar todo el mobiliario y todo. ¿Empezamos ya entonces? Como quieras. Pues, buenos días. Bienvenidos a este acto de presentación del libro dedicado a los 130 años de la UGT, que realmente para nosotros, como anfitriones de la Facultad de Comercio, es todo un orgullo y un halago poderlo hacer aquí. Nosotros somos de 1887, tenemos un año más que la UGT, y somos fruto de la misma contexto económico, segunda mitad del siglo XIX, despertar industrial de España con el ferrocarril, y cuando la economía empieza a crecer y empieza a desarrollarse las fábricas, pues es necesario un sindicato que defienda a los trabajadores de los abusos que se pueden cometer contra ellos. Por lo tanto, yo creo que es el mejor sitio para poderla presentar y estamos encantados de poder ser los anfitriones de este libro. Y sin más, cedo la palabra a Evelio, a ti que nos acompaña por parte de la UGT. Bien, buenos días a todos. Yo lo primero trasladar el agradecimiento de la Fundación Fermín Carnero y de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León a la Facultad de Comercio y especialmente a su decano, a José Antonio Salvador Insúa, que a su vez es patrono también de la Fundación Fermín Carnero, por acogernos para la presentación de este libro en esta facultad que es la sede de una cátedra, de la primera cátedra que desde el diálogo social hemos pactado en Castilla y León, financiada por el gobierno de esta comunidad, y que versa sobre el sindicalismo y el diálogo social. Estamos comprometidos tanto desde el punto de vista sindical como desde el punto de vista de la universidad con el diálogo social como un instrumento de cohesión de las relaciones laborales y sociales. Estamos presentando un libro que recoge todos los actos que la UGT de Castilla y León ha organizado a lo largo del año 18 y el año 19 respecto de la celebración del 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores de España y también del 25 aniversario de la fundación, de la constitución de la UGT en Castilla y León. Somos el único sindicato centenario de este país, somos el sindicato más antiguo del continente europeo, y digo continente europeo porque en Europa las trade union inglesas, que son esa isla que está ahí al margen de Europa, en su oeste, noroeste, pues nos adelantan algún año. Yo quiero trasladar aquí que los que estamos en esta mesa, sobre todo aquellos que representamos a la UGT, en este caso mi compañero Raúl, vicepresidente de la Fundación y secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo, y yo, vicepresidente de la Fundación también y vicesecretario general, es trasladar a la sociedad el orgullo de militar en un sindicato como la UGT, un sindicato cargado de responsabilidad, de compromiso y de honestidad. Y desde esa perspectiva, cuando empezamos a hablar en la UGT en el año 17 de qué es lo que íbamos a hacer respecto de la celebración del 130 aniversario de nuestro sindicato, y que tanto nos orgullece esa celebración y ese recorrido que ha tenido este sindicato, donde en cada avance que ha habido social, en cada avance que ha habido laboral, incluso en cada avance que ha habido en la democracia en este país, siempre han estado las siglas de UGT representadas por compañeros que en algún momento incluso han pagado con su vida ese compromiso con esta sociedad. Por lo tanto, planificamos una organización de al menos 50 exposiciones a lo largo y ancho de toda la comunidad, unas de carácter comunidad autónoma, es decir, 10 exposiciones con 24 carteles donde se recogía toda nuestra historia, 4 de ellos alegóricos a la historia de la UGT en Castilla y León, pero también hemos desarrollado en cada una de las provincias un complemento con cartelería propia de fotos históricas en cada una de las provincias. Han sido más de 50 exposiciones, no solo nos hemos limitado a las 9 sedes provinciales
y Ponferrada, sino que también en determinadas sedes comarcales en todas las provincias se ha hecho un esfuerzo. Yo quiero aquí poner de manifiesto mi agradecimiento al conjunto de la organización y a los organismos territoriales, las uniones provinciales, el esfuerzo que han desarrollado para organizar todos estos actos. No cabe duda que la UGT de Castilla y León, a partir del 10 de octubre, que es cuando organizamos una jornada aquí, con presencia de primer nivel, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quiero recordar que estuvo inaugurándola, estuvo un padre de la Constitución como Miquel Roca, estuvo Cristina Almeida, estuvo Baltasar Garzón, estuvo Pablo de Greif en esa jornada también, relator de la ONU, y estuvo nuestro querido Koldo Miquel Santiago, abogado del Tribunal Constitucional. Yo creo que ha sido un recorrido también las jornadas de debate que hemos organizado y de exposición, donde hemos hablado de la historia de nuestro sindicato, donde hemos hablado también de temas específicos. Ha habido 10 jornadas donde se ha hablado de la historia del sindicato y ha habido 10 jornadas donde se ha hablado de temas específicos, como la violencia machista, la negociación colectiva, la innovación tecnológica, el diálogo social, las pensiones. Yo creo que hemos trasladado, hemos hecho una presentación no solo del pasado y del presente de la UGT, sino también del futuro de la UGT y del sindicalismo, por ende, ¿no? En esas jornadas hemos contado desde el punto de vista del sindicato con el compañero Pepe Álvarez, nuestro secretario general, también nuestra vicesecretaria general Cristina Antoñanzas, pero no nos hemos olvidado tampoco de nuestros sindicalistas que nos han precedido en estas responsabilidades. Quiero agradecer especialmente a aquellos que ya no ocupan cargos de responsabilidad en la organización, como es compañero Cándido Méndez, que prácticamente ha asistido a todas las jornadas sobre la memoria histórica, al compañero Antón Saracíbar, secretario de organización en una época histórica del sindicato con la llegada de la democracia, compañero José María Cifiau, al compañero Toni Ferrer, a la compañera Matilde Fernández, compañero Jesús Gallego también, secretario de Relaciones Internacionales de la UGT. Creo que hemos tenido un elenco de sindicalistas presentes e históricos de primerísimo nivel. Y cómo no agradecer al primer presidente democrático de esta comunidad autónoma, al compañero y entrañable amigo Demetrio Madrid, que con Cándido y Antón han sido el eje vertebrador de todas esas jornadas donde hemos estado hablando de la historia del sindicato. Quiero agradecer también y quiero resaltar la presencia de dirigentes de primer nivel a nivel internacional. Hemos tenido la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hemos tenido el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, hemos tenido a la vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega, hemos tenido también al expresidente de Telefónica, Luis Solana, hemos tenido al exsecretario de la Seguridad Social, Octavio Granado, para hablar de pensiones en un debate muy intenso en Palencia, quiero recordar, con el actual ministro José Luis Escrivá. Como decía, hemos tenido a determinados personajes también del Tribunal Supremo, a los miembros Rosa Virolés y Sebastián Moral. Por lo tanto, ahora lo que trasladamos a la opinión pública es ese orgullo de pertenecer a un sindicato comprometido con la lucha de la clase trabajadora. Y estamos orgullosos de pertenecer a la clase trabajadora y de pelear por conseguir sus objetivos, que no es otro que mejorar su calidad de vida. No solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista social. Yo con esto acabo esta intervención, volver a reiterar mi agradecimiento a la Facultad de Comercio y especialmente a su decano, y le paso la palabra al autor del libro, a nuestro querido amigo y compañero Enrique Berzal, que creo que ha hecho un esfuerzo de sintetizar todos esos actos que hemos organizado con una pluma, yo creo que rápida, concisa y muy concreta. Algunos le leemos todas sus colaboraciones, tanto en el norte de Castilla como en otros medios de comunicación, y nos orgullece también que sea nuestro director de la Fundación Fermín Carnero y colaborador intenso con la Unión General de Trabajadores de Castilla y León. No cabe duda que también los éxitos, no han sido fracasos porque los fracasos les asumimos nosotros, que los éxitos que está teniendo la UGT en Castilla y León, algunos de ellos se deben a él y a su facilidad para trasladar a la opinión pública qué es lo que hacemos. Sin más, Enrique. Muchas gracias, decano, muchas gracias, Evelio.
Raúl, gracias a la Fundación por haber contado de nuevo conmigo para una nueva publicación. Y el cometido, como bien señalaba Evelio, ha sido trasladar a la opinión pública y al público lector, no solo de la UGT, pero también de la UGT, la síntesis de esas jornadas, numerosas jornadas y modélicas jornadas que se desarrollaron entre septiembre de 2018 y junio de 2019 en toda Castilla y León, con el marco de fondo de los 130 años de la UGT, que como recordarán se creó en Barcelona formalmente el 12 de agosto de 1888 y que en Castilla y León pues tenemos bastante que decir en ese sentido, porque un paso importante se dio 2 años antes en Burgos con la primera agrupación de tipógrafos que sentaría las bases del inicio de la UGT en Castilla y León. Antes de nada quiero decir 2 cosas. Hay que tener en cuenta las fechas en las que se celebraron estas jornadas. Septiembre de 2018 a junio de 2019 estaba caliente la moción de censura que desalojó de la presidencia del gobierno Mariano Rajoy, y estaban los primeros gobiernos de Pedro Sánchez. Lo digo porque cuando lean el libro se encontrarán con muchas referencias a situaciones que tenían que ver con los debates políticos económicos de ese momento y también a nivel internacional. Por ejemplo, el Brexit, ¿no? Verán que se habla sobre la necesidad de recuperar los convenios a nivel sectorial, sobre la necesidad de acabar con la reforma laboral, de aprobar unos presupuestos. Bueno, son temas que aparecen en el libro muy coetáneos en ese momento, que ahora nos pueden parecer fuera de lugar, pero que obedecen a esa coyuntura concreta. Y en segundo lugar, la metodología de trabajo, como bien ha señalado Evelio, pues ha sido intentar sintetizar las horas y horas y horas y horas invertidas en las diferentes conferencias que tuvieron lugar en toda Castilla y León. Por lo tanto, yo pido de antemano disculpas por si alguno de los ponentes encuentra que dijo muchas más cosas de las que aparecen en esas páginas, pero la limitación de espacio, pues, y sobre todo la necesidad de hacer digerible esta publicación, obedecen a esa síntesis. El libro tiene un hilo conductor, que es el compromiso social de la UGT. Compromiso en el pasado, compromiso en el presente y compromiso de cara al futuro. Así salieron las jornadas y yo creo que así se recoge en este libro. Quiero recordar, y no sé si lo ha señalado Evelio, pero el secretario general de la UGT dijo en una de esas jornadas que el trabajo que estaba haciendo la UGT de Castilla y León en torno al 130 aniversario era modélico a nivel nacional, por todo esto que se recoge en el libro. Entonces, hay una mirada al pasado, con relación siempre al presente y teniendo en consideración el posicionamiento del sindicato y los principales retos de la sociedad y de los trabajadores para el futuro. Hay una visión, una mirada al pasado. Hay una mirada al pasado que pilota en torno a esa exposición que se inauguró en el Palacio de los Viveros, sede del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, y lugar donde se casaron los Reyes Católicos, por cierto, y que recorre la historia de la UGT de Castilla y León. Aparece en el libro desde, como digo, los tipógrafos de Burgos 1886 hasta la actualidad, con hitos muy importantes como, por ejemplo, aparte de esa creación, la extensión a Castilla y León y la creación en el año 1993 de la Unión Regional. Hay una serie de, también, verán en el libro, reflexiones sobre el pasado de la UGT por parte de Antón Saracíbar, y sobre la relación entre el pasado y la precariedad laboral del presente, que llevan a cabo, como se ha dicho, pues Cándido Méndez, Demetrio Madrid, José María Zufiao, Matilde Fernández. Son visiones históricas, pero con mucha implicación en la situación actual de los trabajadores y que demuestran la ligazón del compromiso de la UGT y la actualización de ese compromiso de la UGT desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Hay un capítulo muy interesante, porque es que a la vez que se celebraba el 130 aniversario de la UGT, se celebraba también el 30 aniversario, en el 2018, de la huelga general que paralizó España, la de 1988. Y yo quiero destacar que hubo
en esas jornadas, aparte de expertos universitarios, como Álvaro Soto Carmona, pues testigos del momento y protagonistas del momento, no solo Sara Cíbar, del que hemos hablado, sino Antonio Gutiérrez por parte de Comisiones Obreras, y aparece también su contribución en este libro. Evidentemente, hablar de historia de la UGT también es hablar de memoria democrática y hablar de guerra civil y de represión, porque los militantes de la UGT tristemente engrosaron la mayor parte de las víctimas sindicales de la represión franquista, y a esa jornada que se celebró en octubre de 2018, como bien ha adelantado Evelio, y acudió el expresidente del gobierno, y Cristina Almeida, y Miguel Roca, y Pablo de Greif, y Juan Miquel Santiago, se hacen unas interesantes reflexiones sobre cómo el sindicato cree que se debe proceder para restablecer la dignidad de las víctimas de la represión franquista. Este primer apartado, que es de historia, con guiños constantes al presente, quiero recordar, por ejemplo, leerán las intervenciones de Cándido Méndez, está continuamente, y también de Madrid, continuamente haciendo una referencia a la esencia comprometida del sindicato en el pasado, sin poder olvidar la precariedad laboral de los jóvenes en el presente. Pues esa primera parte da pie a un segundo núcleo de conferencias que, a mi modo de ver, pueden servir para cualquier persona interesada en los retos sociales laborales del presente y del futuro. Son 8 temas como dicen los cursis, de rabiosa actualidad, porque van desde la situación de Europa hasta la negociación colectiva o la transición justa. No voy a meterme de lleno en todos, pero para hacer atractiva la lectura del libro les diré que, por ejemplo, sobre el futuro de Europa, y reunidos por la UGT, acudieron miembros de embajadas y diplomáticos de Francia, de Italia, del Reino Unido, que en ese momento todavía no se había sustanciado el Brexit. En ese momento, y aparece en el libro, el representante del Reino Unido decía que él hablaba a título personal, que él está remarcado, no a título del gobierno británico, sus opiniones eran personales, lo adelanto para cuando lo lean. Hay reflexiones muy interesantes sobre la importancia de la negociación colectiva, sobre la violencia machista y el terrorismo machista, con aportaciones no solo de principios generales, sino de procedimientos que se llevan a cabo con las víctimas de la violencia machista y sus resultados en Castilla y León. Hay un apartado muy interesante que me parece que, aunque nosotros estamos aquí en este aula universitaria, pero que también sirve para universitarios y no universitarios, como es los retos de la sociedad actual a los estudiantes de la formación profesional. Verán que todas las aportaciones sobre las cualificaciones y sobre las demandas de la economía cada vez más digitalizada hacen una referencia continua a la necesidad de actualizar la formación profesional. Y yo quiero destacar dos apartados importantes. El apartado dedicado al diálogo social. ¿Por qué quiero destacarlo? Porque en Castilla y León decimos, y es verdad, que el diálogo social es una seña de identidad de esta comunidad autónoma, que merced a ello se ha convertido en referente a nivel nacional. Pero es que estas jornadas también demuestran que Castilla y León y la UGT, comprometida con el diálogo social, se han convertido en referente a nivel internacional, porque estuvieron, como bien ha señalado el expresidente de Colombia, hablando sobre la necesidad del diálogo social en términos democráticos para consolidar una sociedad en paz, teniendo en cuenta su experiencia en las negociaciones para acabar con el terrorismo en ese país. Dilma Rousseff también, presidenta de Brasil, habló de la importancia del diálogo social para consolidar prácticas democráticas en América Latina. Se habló del tema de Venezuela y evidentemente se habló por parte del consejero Carlos Fernández Carriero de los resultados de las prácticas desde un punto de vista siempre elogioso del diálogo social en Castilla y León. Y se habló de las pensiones.
Es un tema que siempre preocupa. En esos momentos, cuando se estaban llevando a cabo unas jornadas, todavía estaban en un punto muy álgido las manifestaciones de jubilados y pensionistas en las calles. Por eso esta jornada fue, yo creo que, muy propicia para debatirlo, y acudió el que en ese momento era el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y también, como señalado de vídeo, José Luis Escrivá, que en ese momento no era ministro, evidentemente era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y se vino a decir que el sistema de pensiones en España tenía futuro, pero se dieron una serie de recomendaciones para consolidarlo y para mejorarlo. Finalmente, creo que hay dos capítulos muy sugerentes que tienen que ver con el empleo del futuro. Uno dedicado a la transformación digital. A mí me parece que es de los capítulos que más me llamó la atención, con ejemplos patentes y muy cercanos a la vida cotidiana: cómo se fabricarán los coches, cómo serán los electrodomésticos, cómo será la digitalización de la economía en la vida cotidiana. Y luego el apartado dedicado a la transición justa basada en objetivos de desarrollo sostenible. Leerán que en ese momento estaba el conflicto de Endesa en Ponferrada, el cierre de la central, un conflicto sindical, pero también se abocecaron una serie de líneas económicas estratégicas para que España pudiese cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de 2030. Acabo, en conclusión, yo no es porque haya sido el encargado de elaborar este libro, pero considero que su estructura lo puede convertir en un manual de referencia para sindicalistas, para gentes interesadas en la historia social y la economía de ahora y seguramente de más adelante. Y nada más, reitero mi agradecimiento a la Fundación, al decano y a todos aquellos que me ayudaron a la elaboración de este libro. Bien, ahora si hay algún medio que quiera hacer alguna pregunta, estamos en disposición de contestarlas. ¿No? Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno. Listo. Qué bien. Muy bien los dos, Desconéctalo, por favor. ¿Qué vas a decir? No me digas eso,